Bona vesprà. Senyor secretari, podem començar el pleno. Vale, el primer punto es la aprobación de actas de sesiones anteriores. En primer lugar está el acta de 27 de septiembre. Alguna qüestió a l'acte? No. Passem a votació. A favor. A favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. La siguiente es el acta de 19 de octubre. Alguna qüestió a l'acte del 19 d'octubre? No. No? Passem a votació. A favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. Bueno, s'hauran donat compte que les actes n'hi ha prou inexactituds. Bueno, en la de Valencia no. Se deu a la transcripció i se solventarà antes de passar als llibres corresponents. Molt bé, doncs anem al segon punt. El siguiente punto es la aprobación, si procede, del Plan Económico Financiero 2016-2017 del Ayuntamiento de Vinalesa. La propuesta es, en primer lugar, aprobar el Plan Económico Financiero 2016-2017 del Ayuntamiento de Vinalesa. En segundo lugar, aprobar asimismo un anexo 1 al Plan Económico Financiero 2016-2017 relativo a las inversiones financieramente sostenibles 2016 solicitadas por este Ayuntamiento con el siguiente contenido. 1. Inversiones sin gastos de mantenimiento. Acreditar, vistos los informes técnicos, que las inversiones financieramente sostenibles acogidas a la convocatoria de concesión de ayudas económicas para la realización de inversiones financieramente sostenibles de la Diputación de Valencia y que se detallan en las siguientes tablas, son las que hay relacionadas, no conllevan gastos de mantenimiento, sin perjuicio de los posibles gastos de conservación y reparación a lo largo de la vida útil del inmueble. La justificación técnica de la inexistencia de gastos de mantenimiento es la siguiente. Son inversiones en renovación y mejora de instalaciones, infraestructuras o servicios ya existentes y que, por tanto, no implican nuevos o mayores gastos de mantenimiento. 2. Estabilidad presupuestaria. Por las razones indicadas, las inversiones permitirán, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de este Ayuntamiento. A tal efecto, se valora la inexistencia de gastos de mantenimiento. La parte de la inversión financiada por la Diputación Provincial, que asciende a 95.118,15 euros, tiene carácter finalista y cubre el 100% de las inversiones previstas, por lo que, al ser una administración pública la que sufraga el gasto, está excluida del cálculo del gasto computable de la regla de gasto de este Ayuntamiento, por lo que no afecta al mismo. Y además, el gasto, como la financiación, están equilibrados a efectos de estabilidad presupuestaria. Por cuanto, aunque tanto el gasto como el ingreso tienen naturaleza financiera, la subvención es una transferencia de capital del capítulo 7 del estado de ingresos y el gasto se imputa al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto. Respecto a la generación de ingresos o la reducción de gastos, con la inversión sostenible, se hace constar que las inversiones a realizar suponen una disminución de gastos, en tanto supone la realización de inversiones que de otro modo deberían acometerse con cargo a los recursos ordinarios municipales de 95.118,15 euros. Y, en tercer lugar, remitir el Plan Económico Financiero aprobado a la Dirección General de Presupuestos de la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma habilitada al efecto en la Oficina Virtual de Entidades Locales. Alguna intervenció? Sí. A ver, en relación al tema este es un poco lo mismo que comenté el pleno del 27 de septiembre, que nos gustaría pues poder consensuar u opinar sobre los planes. Ya me comentó que propusiéramos nosotros, que lo vamos a hacer, evidentemente. Lo que pasa es que los plazos también son, cuando se publican, los plazos son muy cortos, sobre todo en el plan de IFS, que dejan 10 días y ya está. Al igual que, como comentó, que tenían en cartera proyectos para 1 millón de euros. Para más. O más. Preguntarle también, es decir, esta cartera de proyectos consta en algún expediente, hay relación de ellos para un poco poder valorarlos, consensuarlos y de cara a una posible convocatoria nueva poder tenerlos en cuenta, ¿no? No. Los tienen en la cabeza, que decir que no es... Los tenemos en nuestro programa. Ya. Igual que, le cogemos la palabra cuando nos dijo esto de plantear las propuestas y poder hacer reunión y consensuar para
para ver la viabilidad y las mejoras y de cara al pueblo. Simplemente señalar eso. Ahora ya, como ya está hecho, pues ahora votaremos. Alguna qüestió més? Alguna qüestió? Molt bé, doncs passem a votació. A favor. A favor. Aprovat pues, por mayoría absoluta. Moltes gràcies, alça la sessió.